Agradecimiento a las autoridades, al doctor Hugo Ceja, sobre todo por la invitación y ha sido un enorme placer. Bueno, ahora vamos a abordar el diagnóstico de las lesiones quísticas del páncreas, algunas claves diagnósticas que nos permiten realizar el diagnóstico diferencial entre ellas. Como ustedes bien saben, es una situación en la práctica clínica cotidiana extremadamente frecuente. Creo que todos los que realizamos imágenes vemos todos los días, les diría, pacientes con lesiones quísticas del páncreas, con una prevalencia aproximada del 20% en adultos mayores. Algunos autores incluso llaman actualmente epidemia de lesiones quísticas del páncreas, sobre todo en realidad vinculado a las modalidades diagnósticas que han incrementado sus capacidades y demás. No es que existan más lesiones quísticas del páncreas, sino que las vemos con mucha más precisión y mucho más detalle. En general también incidentales en estudios por imágenes realizados por otros motivos. Corresponde a un espectro de lesiones que es amplio y diverso, es decir, tenemos quistes que pueden ser no neoplásicos, como bien mostró Jorge recién, lesiones quísticas que derivan de procesos inflamatorios, como es la pancreatitis aguda, hasta lesiones neoplásicas. Y dentro de las lesiones neoplásicas también un espectro amplio, que va desde lesiones benignas y completamente benignas, sin capacidad de malignizar, pasando por lesiones denominadas borderline, es decir, con determinado riesgo potencial de generar cáncer, hasta el espectro más agresivo de lesiones invasivas malignas. Es importante en las lesiones quísticas del páncreas determinar la epidemiología de aquellos pacientes que estamos estudiando. Es decir, debe ser una de las patologías con más relación directa que hay entre un subtipo especial de lesión y sexo y edad de los pacientes. Así que, como vamos a ver luego, es muy importante frente a qué paciente estamos haciendo el análisis de la lesión. Y esto es lo que nos sucede habitualmente. Paciente masculino, 42 años, asintomático, sin antecedentes, un hallazgo en una ecografía realizada por cualquier otro motivo, rutina. Es decir que en nuestro análisis de interpretación, en primer lugar y fundamental, estamos frente a una lesión sólida o frente a una lesión quística. Y esto es lo primero que tenemos que resolver. Una vez que definimos que se trata de una lesión quística, ahí se abre el abanico de algoritmos de diagnósticos diferenciales. Tenemos un cistoadenoma mucinoso, un cistoadenoma seroso variante oligoquística, IPMN tipo 2, es un pseudoquiste o una necrosis encapsulada, como vemos hasta ahora. Y por último, ¿qué recomendamos hacia ese paciente? ¿Cuál es el manejo que va a tener ese quiste pancreático? Vigilancia, lo podemos mirar por imágenes, tenemos que obtener rédito diagnóstico a través de una punción o realmente ya directamente requiere una resección porque tenemos elementos que nos hablan a favor de algo maligno. Dos métodos fundamentales, como ustedes bien saben, la tomografía computada, enorme disponibilidad, rapidez, gran resolución espacial, gran detalle y capacidad anatómica. Incluso tenemos la posibilidad de ver el conducto pancreático, como veremos en adelante en la presentación. La visualización del conducto pancreático y su relación con los quistes tiene un enorme impacto en el análisis diagnóstico de las lesiones que estamos viendo, así que siempre es muy importante. Podemos realizar estas reconstrucciones que son mini-MIP, reconstrucciones curvas a la tomografía computada, seguir el trayecto del conducto pancreático e intentar ver esta comunicación entre el quiste y el conducto, ¿no? Y la resonancia magnética, como bien sabemos también, mucha mejor resolución de tejidos, secuencia T1, los líquidos son blancos, secuencia T1, los líquidos son negros, secuencia T2, los líquidos son blancos, y las secuencias de colangio resonancia magnética, obviamente en este caso sería una colangio pancreato resonancia magnética. Esto parece una tontería, pero es importante aclararlo, sobre todo a los médicos que nos van a derivar a los pacientes, porque habitualmente están acostumbrados a pedirlo como colangio resonancia magnética y se olvidan del conducto pancreático. Cuando nosotros estudiamos un paciente con lesión quística del páncreas, las secuencias de colangio hay que dedicarlas al epicentro de las secuencias radiadas o las secuencias volumétricas a ver el conducto pancreático. El colédoco, obviamente lo tenemos que ver, nos interesa, pero nos interesa mucho más el conducto pancreático porque tenemos que ver qué relación tiene con el quiste. Bueno, la primera lesión que vamos a abordar es el cistoadenoma seroso, neoplasia quística serosa. Son quistes muy pequeños, diminutos, que están revestidos por un epitelio de células cuboides, tienen septos delgados con una cicatriz central. Es el tumor antiguamente conocido como microquístico, benignos en su inmensa mayoría. Les diría que casi que no tienen capacidad de malignización. Hay reportes aislados de posibilidad de desarrollo de malignidad, menos del 1%, es decir, que si uno encuentra una lesión con características clásicas de una neoplasia quística serosa, el paciente entra en un plan de vigilancia y no requiere nada más, ni biopsia ni resección, desde luego, ¿sí?
mujeres en la gran mayoría de los casos y es un tumor de mujeres adultas mayores. Esto es por esto que les comentaba la importancia de la epidemiología y del grupo etario de los pacientes con lesiones quísticas del páncreas. Es un tumor de pacientes adultos mayores. Esto es una tomografía computada, fase arterial, fase portal y fase tardía. Los quistes son tan diminutos y tan pequeños y tiene tanta cantidad de septos en el interior, dándole ese aspecto en panal de abejas, microquístico, y esos septos, como ustedes saben, pueden realzar con el contraste intravenoso, que en la fase arterial incluso nos puede dar la sensación que estamos frente a una lesión sólida, incluso vascularizada. Es importante analizar con tranquilidad, esperar la fase portal y esperar la fase tardía, donde vemos claramente que esta lesión en realidad es quística y está conformada por múltiples y diminutos quistes separados por septos con esta cicatriz central que refuerza con el contraste intravenoso, como ya vimos en la presentación anterior de hígado, donde la cicatriz de una hiperplasia nodular focal realzaba en fase tardía, la cicatriz de una neoplasia quística serosa realza en fase tardía y tiene esta morfología estrellada habitualmente. Otra imagen en fase tardía, fíjense, plano coronal en este caso, la cicatriz estrellada que realza muchísimo con el contraste, y acá sí ven los diminutos quistes con septos interpuestos que lo delimitan. Mismo paciente, tomografía computada y resonancia magnética, la cicatriz central puede tener calcificaciones y este es otro elemento o criterio diagnóstico importante. Cuando le busquen calcificaciones a un quiste de páncreas y esas calcificaciones estén en el centro de la lesión en relación a la cicatriz, esto es típico de una neoplasia quística serosa, a diferencia del cistoadenoma mucinoso, como veremos luego, que las calcificaciones son periféricas. Fíjense la tomografía computada, una lesión enorme, contornos lobulados, el calcio está en el centro del quiste. La resonancia magnética tiene un poco menos de capacidad de definir la presencia de calcificaciones. De todas maneras vemos las características clásicas de la lesión, son múltiples quistes, en este caso no diminutos, pueden tener mayor tamaño desde luego, siempre separados por múltiples septos lineales que convergen hacia una cicatriz central que corresponde a tejido fibroso negro en la secuencia de ponderación tisular T2. En las lesiones de pequeño tamaño, la resonancia magnética es mucho más elocuente para demostrar que se trata de una lesión quística y no de una lesión sólida, si podríamos tener alguna dificultad diagnóstica con la tomografía. Acá vemos en esta secuencia T2, plano axial, secuencia T2 también acá, múltiples quistes separados por septos y el clásico contorno lobulado del cistoadenoma seroso. Esto también quiero que lo recuerden, a diferencia del cistoadenoma mucinoso, que es bien redondito, como una pelota bien definida, este quiste al estar conformado por múltiples y diminutos quistes, le dan este aspecto abollonado a los contornos de la neoplasia quística serosa. El puntito ahí de la cicatriz central, que es lo mismo que podemos ver aquí. Otro tema importante para que recuerden es que el cistoadenoma seroso es una lesión única en la enorme mayoría de los casos, a diferencia, por ejemplo, de la IPMN que vamos a ver luego, que puede ser múltiple. El único escenario en el cual el cistoadenoma seroso puede ser múltiple es en el contexto de una enfermedad genética, que es la enfermedad de von Hippel-Lindau, donde existen quistes y tumores, tanto pancreáticos como renales, y acá sí, el cistoadenoma seroso, con las características clásicas del aspecto abollonado, los múltiples quistes separados por septos y las calcificaciones centrales, es múltiple y se asocia con quistes y tumores renales en esta enfermedad de von Hippel-Lindau. Hay un 10% de los cistoadenomas serosos que nos complican un poco la existencia porque son estas variantes oligoquísticas. Es decir, acá ya no tenemos innumerable cantidad de quistes diminutos, sino que tenemos poquitos, 2 o 3. Y acá sí que la verdad que tenemos algunas dificultades en ocasiones para decir de que se trata realmente de un cistoadenoma seroso y darle tranquilidad al paciente y al médico que nos lo deriva, porque podemos tener dificultades con alguna otra entidad, sobre todo con la IPMN tipo 2. En general sigue conservando algunos aspectos, sigue conservando la cicatriz, en este caso no tan central, un poco más excéntrica, probablemente esto sea calcio, y sigue conservando otro rasgo que es el contorno lobulado, como les había dicho que tenía el cistoadenoma seroso clásico. Pero recuerden la variedad oligoquística en el 10% con alguna cierta mayor dificultad diagnóstica. En cuanto al manejo de estos tumores, como les dije, es anecdótico. Hay reportes aislados en la literatura acerca de transformación maligna, así que
en la conducta es vigilancia y observación. Hay un par de casos excepcionales, uno de ellos es el tamaño, más de 4 centímetros. Hay evidencia suficiente que indica que a partir de ese tamaño la tasa de aceleración del quiste se incrementa en forma exponencial, es decir, que crece mucho más rápido y ese crecimiento tan rápido puede comenzar a ocasionar síntomas, como en este caso ocasiona obstrucción ductal. Es decir, que si el paciente tiene dolor o tiene signos de obstrucción ductal, esto en este quiste, que creo que todos lo categorizaríamos como un cistoadenoma seroso, es indicación de cirugía, que es lo que se hizo con este paciente, cistoadenoma seroso, resección completa en una DPC. Bueno, pasando ahora al cistoadenoma mucinoso, neoplasia quística mucinosa. Son quistes grandes recubiertos por epitelio columnar productor de mucina con un estroma símil ovárico. Es el antiguamente conocido como cistoadenoma macroquístico, en general unilocular, con algunos septos internos en su interior y con esta forma completamente redondeada, a diferencia de la forma abollonada que les comentaba previamente. Otra vez la epidemiología juega un papel fundamental. Estos son pacientes femeninos, adultas jóvenes, cuarta a quinta década de la vida, 95% de cistoadenoma mucinosos en mujeres, clara y franca asociación hormonal, y adultas jóvenes. Es decir, que si ustedes encuentran esta lesión en un varón, y la verdad sospechen de que no se trate de alguna otra cosa, porque nuevamente es anecdótica la posibilidad de un cistoadenoma mucinoso en un varón. Resonancia magnética, gran lesión quística en la cola del páncreas. Fíjense que es bien redondita, es una pelota. Tiene septos y tiene paredes gruesas que pueden realzar un poquito con el contraste intravenoso, como se ve acá. Lo mismo sucede con los septos, que pueden realzar un poco con el contraste. Y la presencia de nódulos murales ya sí es un predictor independiente de malignidad. Es decir, nadie va a esperar a encontrar un nódulo mural o un nódulo en un septo, como es este caso, ¿no? El nódulo puede ser asumido como tal cuando está en la pared o cuando está vinculado a alguno de los septos, como es este caso. Este nódulo mural, predictor fuerte de malignidad. De todas maneras, como les decía, nadie va a esperar encontrarlo para resecar una presunción de cistoadenoma mucinoso, como es la terapia que mandan estos tumores. El calcio es periférico, a diferencia del cistoadenoma seroso, otro cistoadenoma mucinoso, otra vez en el cuerpo cola del páncreas, otra vez redondo y con contornos definidos, y en este caso el calcio en un corte bien bajo en la pared inferior del quiste. Como les dije, el seroso era de manejo conservador y observancia. El cistoadenoma mucinoso se opera. El riesgo de malignidad es intermedio, ¿sí? Hay reportes que incluso alcanzan el 40% de riesgo de malignización. Sobre todo pensemos que se trata de mujeres jóvenes con una expectativa de vida larga, y sobre todo también pensemos que se trata de tumores que asientan sobre el páncreas izquierdo, es decir, estos pacientes van a recibir una pancreatectomía izquierda, que es una cirugía un poco más sencilla o bastante más sencilla. Los cirujanos, cuando digo más sencilla, se enojan conmigo y me dicen, bueno, vení Diego conmigo a la cirugía y vas a ver qué sencilla que es, pero bueno, tiene menos morbilidad y complicaciones que la DPC, como ustedes saben. Así que pacientes jóvenes, riesgo de malignidad y una cirugía relativamente con poca morbilidad, son todos los argumentos a favor de que esto se trate con cirugía. Ahora sí creo que pasamos a la vedette de las lesiones quísticas del páncreas. Esto lo vemos todos los días, ha causado una revolución no solo en el diagnóstico, sino en el manejo de estos pacientes, que se realizan controles extremadamente periódicos para este tumor, que se conoce ya hace varios años en realidad. Primeras descripciones en Japón, luego la Organización Mundial de la Salud le otorga una entidad propia y brinda esta definición: neoplasia pancreática caracterizada por proliferación intraductal de células epiteliales productoras de mucina con o sin prolongaciones papilares. Y discúlpenme que lea la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud, pero algunos de estos elementos son los que nosotros vamos a encontrar en los estudios por imágenes, que nos van a argumentar a favor del diagnóstico de esta entidad. Y la verdad que tenemos que hacer énfasis y esfuerzos en encontrarlos. Uno de ellos es un tumor intraductal. Asienta dentro del conducto pancreático principal, del conducto de Wilson, incluso del conducto de Santorini.
Células epiteliales productoras de mucina. La mucina la podemos ver por resonancia magnética, sí, la podemos ver por resonancia magnética, así que es otro elemento que tenemos que intentar buscar. Las prolongaciones papilares, la verdad es que cuando las vemos llegamos tarde porque el paciente ya tiene cáncer, ¿no? La idea de estos pacientes, de estos tumores, es encontrarlos en su fase de lesiones benignas o borderline, como les decía, con displasia, pero no llegar tarde al cáncer. Son, como les dije, benignos, borderline o malignos. Desde el punto de vista de la histología, hay 4 tipos distintos que tienen cada uno de ellos implicancias pronósticas diversas. El pancreato biliar se diferencia más hacia una variante agresiva. Esta clasificación, desde el punto de vista de las imágenes, mucho no nos sirve porque es una clasificación anatomopatológica. La que sí nos sirve es la clasificación macroscópica, que es la que nosotros vamos a evaluar a través de los estudios por imágenes, y es de la manera que tenemos que denominar estas lesiones quísticas. IPMN tipo 1, conducto principal; IPMN tipo 2, conducto lateral mixto, es decir, que compromete el conducto pancreático principal y los conductos laterales, tipo 3. ¿Cómo definimos un IPMN tipo 1? Es una dilatación ductal más de 5 milímetros donde no encontramos una obstrucción ductal evidente, ¿sí? Vamos a ver dilatación más de 5 milímetros, en este caso en el cuerpo. Fíjense en la cabeza del páncreas, en esta reconstrucción que tiene calibre normal, y hacia la cola continúa con un poco de dilatación. No vemos en ningún punto del trayecto del conducto pancreático alguna obstrucción que nos indique que ahí puede haber un cálculo, una pancreatitis crónica, o que pueda haber algún pequeño tumor, incluso en algún adenocarcinoma. Reconstrucción de una colangioresonancia 3D, reconstrucción también en un plano axial de una resonancia magnética fuertemente ponderada en T2, y vemos que en la transición donde el conducto está dilatado y donde adquiere calibre normal, no encontramos una lesión focal que justifique esa dilatación ductal. Esto es criterios imagenológicos suficientes para hacer el diagnóstico de IPMN tipo 1. Fíjense esta paciente, un conducto pancreático liso, calibre normal, y a partir del cuello y hacia arriba un cambio de calibre sin ningún elemento que lo obstruya, completamente irregular y con dilatación. Lo mismo vemos en el plano axial de la resonancia magnética en T2, y acá adentro encontramos algún elemento o alguna cosita. Esto, la verdad que en muchas ocasiones podemos visualizar la mucina. Estos son tapones de mucina que provocan que dentro de la luz encontremos alguna cuestión, algún elemento irregular. Recuerden que estos tumores producen mucina, es decir, que toda esta dilatación probablemente no corresponda al tumor propiamente dicho, sino que haya expansión ductal por la hiperproducción de mucina. Así que recuerden eso, y recuerden que podemos encontrar algún elemento adentro. El diámetro y la longitud del conducto pancreático involucrado son predictores del riesgo de malignización de este tumor, ¿sí? Cuando el conducto pancreático tiene más de 10 milímetros, casi un 80 y un 92% de sensibilidad y especificidad para malignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a esperar a que el conducto pancreático llegue a 10 milímetros para operar a estos pacientes, porque la capacidad de malignización de estos tumores es alta. Esta es la pieza de una pancreatectomía izquierda de esta paciente, donde vemos el conducto normal y acá el conducto nacarado, dilatado y unos cortecitos al páncreas. Esto fue un IPMN tipo 1. Los endoscopistas, cuando hacen la duodenoscopía o la endoscopía, ven la papila prominente y moco saliendo de la papila. Eso es lo que se denomina bulging papila, o los endoscopistas les gusta llamarlo boca de pez. Esto es una imagen que me aportó un colega gastroenterólogo, donde se ve amplia y abierta y moco saliendo. Esto les diría que es patognomónico para IPMN, productor de mucina. Lamentablemente esto no lo ven todo el tiempo, ¿no? Porque depende qué capacidad de secretar moco tenga ese tumor para que lo vean. Nosotros por resonancia magnética no vemos moco saliendo de la papila, pero sí vemos la bulging papila, la papila abombada. Si ustedes se fijan, gran dilatación del conducto pancreático. Esta es la pared del duodeno, y cuando ingresa a la papila mayor, ese conducto pancreático está amplio y está abierto. Ahí podemos inferir de que está dilatado en el sitio de la desembocadura. Bueno, pasando al subtipo 2 de la IPMN, es un quiste alargado en forma de racimo de uvas, tiene comunicación con el conducto pancreático. Esto es lo que tenemos que buscar en los estudios.
el mayor esfuerzo que tenemos que hacer es en encontrar la comunicación del quiste con el conducto pancreático principal o con el conducto de Wilson. Nos vamos a valer de todas las secuencias que tengamos, vamos a hacer todos los esfuerzos, sobre todo con secuencias de colangio-resonancia 2D y sobre todo el crudo del 3D, les diría, corte a corte van buscando y van mirando el crudo del 3D, y si vemos comunicación es el... Si bien comunicación es argumento suficiente para decir que se trata de un IPMN tipo 2. Como vemos acá en esta secuencia de colangio-resonancia, forma de racimo de uvas bien alargadito, secuencia T2, secuencia T1 y secuencia de colangio-resonancia magnética. El manejo en el IPMN tipo 2 es generalmente conservador, son lesiones que muy raramente tienen capacidad de malignización, así que es observación, salvo algunas premisas que vamos a ver después. La resonancia magnética es superior a la tomografía computada en demostrar comunicación con el conducto pancreático. Sí, si bien ambas pueden hacerlo, sobre todo, como les dije antes, hacer reconstrucciones con mínima intensidad de proyección, curvas hacia el conducto, tratar de ver el quiste, pero la resonancia magnética lo convalida este trabajo sobre 38 quistes en 30 pacientes. La resonancia vio comunicación ductal en el 100% de los casos y la tomografía computada vio comunicación en el 70% de los casos. Es decir, hay diferencia sustancial entre uno y otro método, es decir, recomendación formal, les diría, para el uso de resonancia magnética. Bueno, otro de los elementos que contiene este quiste es mucina, como les dije, y la mucina la podemos ver. La mucina, como cualquier proteína, en secuencia T1 la vemos blanca. Es decir, que si el quiste esperamos verlo negro, en este caso no lo vemos más negro, lo vemos blanco. Comunicación ductal, un quiste blanco en T2, pero en secuencia T1 vuelve a ser hiperintenso el quiste. Acá tenemos que sospechar de que no tenemos un líquido seroso simple, sino que tenemos producción de mucina. Es más, probablemente todo esto sea mucina y no sea tumor, ¿sí? Acá tenemos sobredistensión con hipertensión ductal a través de la proliferación y la profusa producción de mucina que tiene este tipo de lesiones. Un componente que es hipointenso acá, hiperintenso acá, es decir, este componente bien quístico, este componente quístico pero con cositas adentro. El control de este paciente, fíjense lo que pasa. Teníamos esta es la colangio-resonancia, la resonancia de la fecha previa, a los 6 meses se achica completamente el quiste y acá podemos interpretar de qué sucedió con esto. Se curó el paciente, esto no fue un IPMN tipo 2, esto fue un pseudoquiste y se achicó y mejoró el paciente, o seguimos confiando en nuestro diagnóstico inicial y seguimos sosteniendo que se trata de un IPMN. Y bueno, en definitiva, seguimos confiando en nuestro diagnóstico inicial, seguimos pensando en que es un IPMN y pensamos que el quiste se achicó porque está comunicado con el conducto pancreático vació la mucina hacia el duodeno y el quiste se achicó. Este paciente se hizo una enucleación y fue un IPMN, tampoco tengo la pieza, pero créanme que fue eso. La enucleación en realidad es compleja, alta tasa de fístulas y demás, pero si se puede evitar una DPC, obviamente, mejor. Bueno, les dije el cistodenoma seroso es único, el cistodenoma mucinoso es único, la IPMN es múltiple. Todo el tiempo van a encontrar múltiples quistes y la verdad es que cuando encuentren pacientes con múltiples quistes pancreáticos, piensen inicialmente en una IPMN, después vayan a buscarle la comunicación ductal, como en este caso al Wilson o al conducto pancreático principal, en este paciente con innumerable cantidad de quistes en la cabeza y en el cuerpo. Esto es lo que algunos denominan teoría del defecto de campo, es decir, que todo el epitelio ductal es inestable biológicamente y eso ocasiona que se desarrollen quistes en cualquier sitio del conducto pancreático. No solo es inestable biológicamente para el desarrollo de IPMN, sino que también puede aparecer adenocarcinoma en sitios incluso alejados a la presencia de los quistes, con lo cual estos pacientes requieren una alarma particular. Vamos a buscar el resto del páncreas porque no va a ser sorpresa lamentable para el paciente encontrar con algún adenocarcinoma por esta teoría del defecto de campo que presentan estos pacientes. Vamos a acelerar un poquito porque falta bastante y voy medio corto de tiempo por lo que veo. IPMN tipo 3, tipo mixto, conducto pancreático principal y conductos accesorios. ¿Cómo abordamos estos pacientes? De la misma manera que una IPMN de tipo 1, es decir, tienen el mismo potencial de malignidad. Algunos autores, alguna bibliografía muy poco optimista, alcanzan un 90% de riesgo de malignidad si estos pacientes se los dejan librados. Fíjense este paciente con dilataciones quísticas de segundo orden, dilatación del conducto pancreático principal y adentro un nódulo
con restricción a la difusión, que se ve blanco en la difusión pura, negro en el mapa de ADC, que realza con el contraste intravenoso. Esto no es mucina. La mucina no va a tener restricción en difusión y no va a realzar con el contraste intravenoso, ¿sí? Así que ustedes ven realce y ven restricción. Esto es un nódulo dentro de una IPMN tipo 3 y estos son los foquitos de adenocarcinoma de este paciente blanquitos, como ven acá. Llegamos tarde a este paciente, lamentablemente. No digo que sea culpa nuestra, pero bueno. Esta es una situación también compleja. Muchas veces tenemos acá un IPMN tipo 3, es decir, tenemos tumor acá y tenemos tumor acá, el conducto pancreático principal y accesorio, o en realidad esto es una IPMN tipo 2 y esto en realidad es hiperpresión del conducto porque no puede vaciar fácilmente la mucina o los líquidos pancreáticos. Esto, que parece también una tontería, tiene también implicancias pronósticas. La IPMN tipo 2 con sobredistensión ductal tiene un riesgo de malignización muy bajo y la IPMN tipo 3 tiene un riesgo de malignización muy alto. La verdad que acá fracasamos como radiólogos, no podemos saber si esto es IPMN tipo 3 o tipo 2 con sobredistensión, salvo que encontremos algún nodulito mural acá y demás. Este paciente se operó, acá se ve el quiste, este es el duodeno, este es el cístico y la vesícula, y esta es la cabeza del páncreas. Este paciente tenía una IPMN tipo 3 sin cáncer, por suerte tenía displasia moderada, tanto en el conducto lateral como en el conducto pancreático principal, ¿sí? Diagnóstico diferencial de IPMN tipo 1 y 3 es la pancreatitis crónica. No es el diagnóstico diferencial del resto de las lesiones quísticas del páncreas, como puede ser el tipo 2, porque acá, recuerden, tenemos dilatación del conducto pancreático principal. Y este es un desafío diagnóstico, les diría, muy frecuentemente tenemos dificultades. En la tomografía computada quizás nos valemos de la presencia de calcificaciones, que nos costaría un poquito más verlas por resonancia magnética, pero vemos gran atrofia del páncreas, gran dilatación ductal, el parénquima acá es una cáscara finita periférica que casi ni la vemos, y varias calcificaciones, esta impactada en la papila. Esto es una pancreatitis crónica, esto es una pancreatitis crónica difícil también porque acá vemos un defecto de relleno. Esto, que es mucina, un tapón de mucina, o es una calcificación de una pancreatitis crónica, y nos cuesta, la verdad, nos cuesta bastante. Este es el páncreas sano, francamente hiperintenso en secuencia T1, así lo tienen que ver siempre. El páncreas tiene gránulos de simógeno, que son proenzimas. Las proenzimas son proteínas que tienen señal hiperintensa en T1. Cuando hay inflamación crónica y sobre todo fibrosis, el páncreas se pone negro, completamente negro. Está reemplazado por fibrosis de inflamación crónica y se achica y se pone francamente hipointenso. Es decir, esto nos orienta a favor de una pancreatitis crónica, pero les puedo asegurar que muchas veces tenemos dificultades. Bueno, criterios de Sendai y Fukuoka son los que nos orientan un poco como guías de recomendación acerca de qué hacer con estos quistes. Estratifican a los pacientes en dos grupos, básicamente, aquellos que tienen rasgos preocupantes, Worrisome features, los van a encontrar en la literatura, o aquellos que tienen estigmas de alto riesgo, high risk stigmata. De acuerdo a esto, orientan hacia el manejo que tiene que tener cada uno de los quistes. Tamaño más de 3, septo super gruesas, nódulo mural menos de 5, dilatación ductal que no llegue a 10 milímetros, crecimiento de 5 milímetros en 2 años. Y los estigmas de alto riesgo, nódulo mural que tenga realce con el contraste, que mida más de 5 milímetros. Porque la verdad que un nódulo menos de 5 milímetros es muy difícil de documentar que está realzando realmente, a veces los podemos confundir con un tapón de museo. Si tiene más de 5 y ven realce, tengan confianza en eso y categorícenlo como un estigma de alto riesgo. Dilatación ductal más de 10 milímetros, gran predictor positivo de malignidad. Si tenemos cualquiera de estos high risk, cirugía. Si tenemos alguno de los Worrisome features, econdoscopía para tratar de convalidar estos hallazgos. Luego de la econdoscopía, si se confirman, se piensa en cirugía. Y si no están presentes, se puede ofrecer al paciente seguimiento o vigilancia imagenológica, que va a depender del tamaño que tenga el quiste para la periodicidad de ese seguimiento. Más de 3 centímetros, dilatación ductal que no llega a 10, tiene 7 milímetros, Worrisome feature.
Nódulo humoral es un Hayes stigmata, por resonancia magnética realza con el contraste intravenoso, por tomografía computada realza con el contraste intravenoso. Predictor independiente de malignidad más fuerte que hay, el nódulo humoral. Dilatación ductal más de 10 milímetros, Hayes stigmata. Bueno, acá nuevamente llegamos tarde al paciente. El paciente tiene un carcinoma invasivo, gran dilatación del conducto pancreático y papilas proliferando adentro de la lesión. Esas papilas van a restringir en secuencia de difusión, como vemos acá. Van a tener realce con el contraste intravenoso. También si tenemos infiltración del colédoco y el paciente está amarillo, ictérico y se ve dilatar la vía biliar, esto es un carcinoma invasivo. Vamos apurando un poquito, porque ya estamos pasados, creo. El tumor de Franz, mujeres adultas jóvenes, región corpo caudal, segunda, tercera década de la vida, riesgo de malignidad intermedio, 14-15% de estos tumores malignizan. Por lo tanto, el tumor de Franz se opera. Es una lesión bien encapsulada, bien circunscripta, bien redondita, en el cual van a poder delimitar perfectamente el contorno. Es un tumor sólido quístico pseudopapilar, esa es la definición. Así que adentro del tumor van a encontrar áreas sólidas y áreas quísticas que conviven de alguna manera. Fíjense en esta tomografía computada, el quiste adentro de toda el área sólida. Clásicamente se los encuadra en las tradicionales clasificaciones de lesiones quísticas del páncreas y por eso entra acá, secuencia T2. El quiste acá, blanco y negro, con un contorno bien definido y bien delimitado. Gran componente quístico, gran componente sólido, en este caso en la cabeza del páncreas, una mujer de 40 años, DPC, tumor de Franz. Tumor neuroendocrino quístico, esto también suele ser un desafío diagnóstico, variante poco frecuente de los tumores neuroendocrinos, en general con grados histológicos altos, G3 o incluso carcinoma neuroendocrino. En general son no funcionantes, los pacientes no secretan hormonas, con lo cual no tienen un síndrome clínico de hiperproducción que nos puede orientar. Suelen ser de generación quística de una lesión sólida preexistente, habitualmente en el cuerpo y la cola, y por imágenes tenemos habitualmente un realce de tipo anular o nodular periférico con el área quística central. Fíjense esta imagen secuencia T2, una cáscara gruesa, nos podríamos confundir con un cistoadenoma mucinoso tranquilamente, cuerpo y cola. Esta es una mujer adulta mayor, 60 años, si no me equivoco, 65. Una lesión hipervascular en el hígado izquierdo, en esta misma lesión, con un gran realce de tipo en anillo periférico. Excede un poco a la cáscara o la pared que veíamos en el cistoadenoma mucinoso. Acá tenemos más realce. Es un tumor hipervascular, si ustedes recuerdan, el tumor neuroendocrino en la forma sólida, y en la forma quística, el anillo o la cáscara es hipervascular también, realza en fase arterial. Así que es lo que vamos a buscar. Esa lesión fue metástasis de este tumor que se resecó por laparoscopía. Bueno, quistes inflamatorios, esto ya lo mostró Jorge demasiado bien, así que no tengo mucho más para agregar. Y en honor al tiempo, pseudoquiste, líquido, homogéneo, liso, no vemos absolutamente nada adentro, más de 4 semanas, como bien dijo Jorge. Tomografía computada, podemos tener alguna dificultad para definir las características internas. Resonancia magnética, ya no tenemos ninguna dificultad en decir que acá adentro no tenemos absolutamente nada. Suelen ser múltiples, porque las colecciones pueden ser múltiples, así que tenemos una acá pegada a la cola, otra acá pegada a la cabeza, siempre de la misma manera. Siempre extrapancreáticas, porque derivan todas de una pancreatitis aguda de hematosa intersticial leve. Nunca vamos a encontrar un pseudoquiste dentro del páncreas. Eso indicaría que tuvimos antes necrosis y no son estos pacientes, ¿sí? Wall-off necrosis encapsulada, deriva de una pancreatitis necrotizante y acá sí le vemos detritus adentro del quiste. Nadando en el interior del quiste, bien negros en secuencia T2. Esto ya no lo denominamos un pseudoquiste, no tenemos dudas en que esto se trata de una necrosis encapsulada y esto tiene implicancias en su manejo. Fíjense la evolución de una necrosis de la cabeza pancreática en la primera tomografía en fase tardía, a los 7 días, empieza a delimitar una cápsula incompleta en aproximadamente el 50% de la circunferencia, le vemos cositas adentro, es decir, el líquido no es completamente homogéneo como podemos ver en un pseudoquiste, sino que vemos elementos que es citoesteatonecrosis y tejido muerto del páncreas, que luego de las 4 semanas define una pared
y se achica. Fíjense la diferencia entre un pseudoquiste y un wall of necrosis. Esto tiene implicancias terapéuticas, desde luego, porque esto es líquido fluido, homogéneo. Si requiriera en algún momento algún tipo de abordaje, drenaje percutáneo o drenaje que sea, sabemos que adentro nos vamos a encontrar con líquido fluido. Probablemente un catéter sencillo sea suficiente para poder evacuar esto. Sin embargo, cuando tenemos colecciones con tanto detritus y tanta necrosis adentro, va directo al fracaso un catéter percutáneo común y corriente, con lo cual uno orienta de alguna manera también al cirujano gastroenterólogo, a quien sea, de que acá hay que abordarlo de otra manera, ¿sí? Drenaje transgástrico, algún dispositivo en especial, o incluso debridamiento videoasistido quirúrgico, ¿no? Bueno, esta es la precisión diagnóstica de los métodos por imágenes, a pesar de que fuimos avanzando muchísimo a través de los años y los métodos fueron mejorando enormemente. No tenemos una certeza absoluta de las lesiones que estamos viendo. Incluso acá algunos reportes de los grupos con más experiencia que tienen en patología de páncreas, que son los grupos del Johns Hopkins de Baltimore, donde hace poco publicaron 2.000 duodenopancreatectomías realizadas, el doctor John Cameron, y ellos tienen una certeza diagnóstica específica de quiste que alcanza 85% en los mejores de los casos, ¿sí? Para decir con certeza esto es un IPMN tipo 2 o es un cistodenoma mucinoso. Con lo cual, si ellos siguen teniendo esas dificultades, que nos espera a nosotros, pero bueno, seamos optimistas en cuanto a que la diferenciación entre benignidad y malignidad, acá sí tenemos como elementos muy certeros para decir que estamos frente a un quiste benigno o maligno. Nódulo mural como el predictor independiente más fuerte para malignidad, y dilatación del conducto pancreático más de 10 milímetros. Bueno, ya para terminar, esto es un poquito un esquema de cómo fue evolucionando la atención en salud en los últimos años. Inicialmente una concepción de la medicina compartimentalizada, es decir, algún especialista determinado recibía a algún paciente y lo trataba, y era su médico efector de la manera que mejor le parecía. Lo recibía el gastroenterólogo y capaz que al paciente le daba enzimas pancreáticas. Lo recibía el cirujano y lo operaba. Lo recibía el radiólogo y le hacía una tomografía para despuntar el vicio. Después de esta concepción se pasó a una concepción secuencial, es decir, clínico recibe el paciente, lo deriva el gastroenterólogo lo deriva al cirujano, y nunca se juntaban todos juntos para discutir a los pacientes. Hoy por hoy hay acuerdo generalizado y se entiende a la atención en salud hacia los pacientes, y lo que más beneficio les otorga es el tratamiento multidisciplinario e interdisciplinario, todos juntos reunidos, conjugando las habilidades, optimizando los recursos y dándole una mejor atención a los pacientes. Recuerden entonces la epidemiología de los quistes: mucinosos jóvenes, seroso adultos mayores, tumor de Franz casi adolescentes, resonancia magnética con colangioresonancia magnética, sobre todo por el uso, por la resolución tisular y por la capacidad de visualizar el conducto pancreático. Recuerden la presencia de los nódulos y los diámetros. Les mencioné también las guías de recomendación de Sendai y Fukuoka, a las cuales uno puede adherir de alguna manera siguiendo sus recomendaciones, pero digamos, la atención de cada paciente es individual, y digamos que hay que contextualizarlo en relación a cada uno de ellos, ¿sí? Muchas gracias.